La isla del tesoro, por Robert Louis Stevenson. Primera parte. El viejo bucanero. Capítulo 1. El viejo lobo de mar en la posada del almirante Benbow. Como el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros caballeros me han pedido que escriba todos los detalles de la isla del tesoro, de cabo a rabo, aunque sin señalar la situación de la isla, y esto porque todavía queda allí parte del tesoro, agarro la pluma en el año de gracia de 1700 y tantos, y vuelvo a la época en que mi padre regenteaba la posada del almirante Benbow, y llegó a alojarse bajo nuestro techo el viejo y curtido marinero con la cicatriz de un sablazo marcado en la cara. Recuerdo, como si hubiera sido ayer, el día en que llegó jadeante a la puerta de la posada, con su baúl de a bordo en una carretilla. Era un viejo alto, fuerte, de tez curtida, con una coleta embreada que le caía sobre las sombreras de un sucio capote azul. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, y las uñas rotas y sucias, y en la mejilla la cicatriz de un sablazo que tenía un color blanquecino. Recuerdo cómo se detuvo a contemplar la caleta, silbando bajito, y después empezó a canturrar aquella vieja canción marinera que tantas veces repetiría después. 15 hombres hay en el cofre del muerto, ay, 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 y una botella de ron, con una voz alta y cascada que parecía haberse formado y deshecho en las barras del cabestrante. Después golpeó la puerta con un bastón que llevaba, y cuando mi padre salió, le pidió a voces un vaso de ron. Se lo dio. Se lo bebió despacio, como un buen catador, saboreando el aroma, sin dejar de mirar hacia los acantilados y fijándose en la enseña que se movía sobre la puerta de nuestra posada. «Buena caleta esta», dijo por fin. «Y la taberna, muy bien situada. Dígame, ¿viene mucha gente por aquí, jefe?» Mi padre le dijo que no, por desgracia. «Pues entonces, aquí echo el ancla». Tú», gritó el que venía con la carretilla, «atraca aquí y súbeme el baúl, que voy a quedarme unos días». Prosiguió. «Verá usted, soy persona sencilla. Me basta con ron, tocino y huevos, y con ese apunte de ahí enfrente para ver los barcos. ¿Que cómo me llamaréis? Podéis llamarme capitán». «Ah, ya veo lo que estáis esperando. Pues ahí va». Y tiró en el umbral 3 o 4 monedas de oro. «Me avisaréis cuando haga falta más», dijo con tono orgulloso, como si estuviera mandando en un barco. Y la verdad era que por mala que fuera su ropa y por ordinario que fuera su acento, no tenía el aspecto de un simple marinero, sino más bien el de un oficial o un capitán acostumbrado a dar órdenes o a castigar. El de la carretilla nos dijo que había llegado aquella mañana en la diligencia que paraba en el Royal George. Había preguntado qué posadas había en la costa, y como supongo que le dijeron que la nuestra era buena y no muy frecuentada, la escogió para quedarse. Y es todo lo que supimos de nuestro huésped. Era un tipo taciturno. Se pasaba el día en la caleta o en los acantilados con un catalejo de latón bajo el brazo. La velada la pasaba sentado en un rincón de la sala junto al fuego, bebiendo ron fuerte con muy poca agua. Casi nunca devolvió un saludo, sino que levantaba la cabeza de golpe con mal gesto y resoplaba por la nariz, como una sirena en la niebla. Tanto nosotros como los clientes aprendimos pronto a dejarle en paz. Todos los días, a la vuelta de su paseo, preguntaba si había pasado algún hombre con aspecto de marinero. Al principio creíamos que echaba de menos la compañía de gente como él, pero después empezamos a comprender que era todo lo contrario. Si se alojaba un marinero en el almirante Benbow, que ocurría de vez en cuando, pues estábamos en el camino de Bristol por la costa, antes de entrar en la sala lo inspeccionaba entre las cortinas de la puerta, y, cuando había estos huéspedes, estaba más callado que un muerto. Para mí, por lo menos, la cosa no tenía ningún secreto, pues en cierto modo yo era partícipe de sus alarmas. Un día me llamó aparte y me prometió una moneda de plata y 4 peniques a primero de cada mes si estaba atento y le avisaba de la llegada de un marinero al que le faltara una pierna. Muchas veces, cuando llegaba el primero de mes y le pedía mi paga, me soltaba un bufido, mirándome fijo hasta que yo con temor bajaba la mirada. Pero siempre, antes de que terminara la semana, lo pensaba mejor y me daba la moneda de 4 peniques y repetía la orden de estar atento al hombre del mar que le falta una pierna. No hay que deciros cómo me perseguía en sueños aquel personaje. Las noches de tormenta, cuando el viento hacía temblar los cimientos de la casa y el oleaje se estrellaba en la caleta y contra los acantilados, lo veía en 1000 formas, con 1000 expresiones diabólicas.
Unas veces le faltaba la pierna a partir de la rodilla, otras a partir de la cadera, otras era una criatura monstruosa que nunca había tenido más que una pierna, y la que tenía le salía del centro del tronco. La peor pesadilla era que me perseguía corriendo entre zanjas y vallas. Bien mirado, la moneda de 4 peniques me costaba bien cara por aquellas pesadillas. Pero, a pesar de lo que me aterrorizaba la idea del hombre de mar al que le faltaba una pierna, yo era el que menos temía al capitán de todos los que lo conocían. Las noches en las que bebía mucho más ron del que podía aguantar, entonaba sus viejas canciones marineras, impías y brutales, sin preocuparse de nadie. Otras veces pedía una ronda para todos y obligaba a los atemorizados clientes a escuchar sus relatos o a corear sus canciones. Fueron muchas las veces en que sentí estremecerse la casa a los gritos de ¡ay, ay, ay! Y una botella de ron, a los que se sumaban todos los asistentes porque temían por sus vidas, y cada uno cantaba más alto que el otro para que no se enfadara. Cuando le daban aquellos ataques, era el contertulio más violento que se haya visto. Daba puñetazos en la mesa para imponer silencio. Unas veces se irritaba por la pregunta más tonta, y otras porque nadie le preguntaba, pues pensaba que no seguían su relato con interés. No permitía que nadie se fuera hasta que se dormía de puro borracho y se iba a trompicones a la cama. Lo que más miedo daba a la gente eran las historias que contaba, historias terroríficas de ahorcados, condenados que pasaban por la plancha, de tempestades en el mar, de las Islas Tortugas, de salvajes y lugares terribles en el Caribe. Por lo que contaba, debía haberse pasado la vida entre la gente más terrible y despiadada que Dios ha permitido surcar los mares, y el lenguaje que utilizaba para contar aquellas historias escandalizaba tanto a nuestros sencillos paisanos como a los crímenes que narraba. Mi padre aseguraba que tendría que cerrar la posada, pues dejaría de venir la gente para huir de aquella tiranía, para no tener que irse a la cama temblando. Pero en realidad, creo que su presencia nos benefició. La gente se asustaba de entrada, pero luego, al recordar las cosas, se divertía. Rompía la monotonía de aquella comarca, incluso había un grupo entre los más jóvenes que lo admiraba, y lo llamaba Lobo de Mar, un marinero de pro, y cosas por el estilo, y decían que gente así había hecho que Inglaterra fuera temida en el mar. En cierto modo, nos llevaba a la ruina, porque se quedó en nuestra casa semana tras semanas y luego mes tras mes, de forma que hacía mucho tiempo que se había acabado el dinero que nos dio, y mi padre no se atrevía a pedirle que nos pagara. Si mencionaba el tema, el capitán lanzaba un resoplido que no parecía humano y clavaba los ojos en mi padre de tal modo que éste se iba. Recuerdo haberlo visto retorcerse las manos de desesperación después de estas escenas, y estoy seguro de que los apuros y el terror en que vivía contribuyeron a acelerar mucho su prematura y desdichada muerte. Mientras vivió con nosotros, el capitán no modificó su vestimenta, salvo unas medias que compró a un buhonero. Cuando una de las alas del sombrero se le despegó, la dejó colgando, aunque le resultaba muy molesta a los días de viento. Recuerdo su viejo capote, que él mismo se remendaba arriba en su habitación, y que al final no era más que todos remiendos. Nunca escribía ni recibía cartas, y jamás hablaba más que con los vecinos, y con estos casi no lo hacía más que cuando se había empapado de ron, y ninguno vio jamás abierto su enorme baúl de a bordo. Nadie se enfrentó a él, solo una vez, y eso fue al final, cuando mi pobre padre estaba enfermo y a las puertas de la muerte. Una tarde vino el doctor Livesey a ver a mi padre. Aceptó a mi madre algo de cenar y después vino a la sala a fumarse una pipa mientras llegaba el caballo de la aldea, porque en la Benbow no teníamos establo. Entré con él y recuerdo que me fijé en el contraste entre el doctor, pulcro y fino, con su peluca blanca como la nieve, y aquellos ojos negros penetrantes, con sus modales finos, y los rústicos campesinos, pero sobre todo con aquel pirata, sucio, gordo, lleno de cicatrices, que parecía un espantapájaros, sentado con los codos encima de la mesa y abotargado de ron. De repente, el capitán empezó a entonar su cantinela de siempre. 15 hombres hay en el cofre del muerto, ay, 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 y una botella de ron. El diablo y el ron se llevan el resto, ay, 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 y una botella de ron. Al principio, yo creía que el cofre del muerto era el enorme baúl que tenía en su cuarto, y esa idea se mezclaba en mis pesadillas con la del marinero al que le faltaba una pierna. Ya entonces, aquella canción no nos llamaba la atención. Aquella noche, el único que no la conocía era el doctor Livesey, y vi que a éste no le agradaba, pues levantó aireado la vista, aunque siguió hablando con el viejo Taylor, el jardinero, sobre un nuevo remedio para el reuma.
Mientras tanto, el capitán se fue alegrando con su música y acabó golpeando la mesa con el gesto que para nosotros significaba la orden de silencio. Todas las voces callaron de repente, salvo la del doctor Livesey, que siguió hablando igual que antes, clara y amablemente, mientras daba de vez en cuando largas fumadas a la pipa. El capitán se quedó mirándole un momento, dio otro golpe, lo miró de forma más torva todavía y acabó estallando tras un juramento soez y terrible. ¡Silencio en el entrepuente! ¿Cómo dice? ¿Se dirige usted a mí?, preguntó el doctor, y cuando el rufián le dijo que sí con otro juramento, replicó: No tengo más que decirle que si sigue bebiendo así, dentro de muy poco el mundo se verá librado de un maleducado sinvergüenza como usted. La furia del viejo marinero fue terrible. Se levantó de un salto, sacó una navaja y con ella abierta amenazó al doctor con dejarlo clavado en la pared. El doctor ni se inmutó. Siguió hablándole por encima del hombro y con el mismo tono de voz, lo bastante alto para que pudieran oírle todos los presentes con calma y serenidad. Si no guarda inmediatamente esa navaja en el bolsillo, le prometo por mi honor que en la próxima sesión de los tribunales le condenarán a la horca. Los dos hombres se retaron con la mirada, pero el capitán renunció enseguida, guardó el arma y volvió a su asiento gruñendo como un perro apaleado. Y ahora, señor mío, continuó el doctor, como ya sé que hay un tipo de su catadura en mi distrito, puede estar seguro que no le he de perder de vista. No solo soy médico, sino también juez, y si me entero de una sola queja contra usted, aunque solo sea por una grosería como la de hoy, haré todo lo necesario por retenerlo y expulsarlo de aquí. Bástele con esto. Al rato llegó a la puerta del caballo del doctor Livesey, montó éste y se fue. Aquella velada el capitán estuvo silencioso, y lo mismo ocurrió otras muchas sucesivas.